Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actividad del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas. Esta actividad, en esta oportunidad, la estamos desarrollando conjuntamente con la gente de Delta Asset Management, quienes son los promotores de la actividad de hoy y quienes nos han acercado a Fernando Marengo, economista muy interesante, muy picante, amigo de la casa. A nosotros nos encanta tenerlo por acá. Y bueno, vamos a poder compartir esta tarde con ustedes, socios del instituto e invitados en la actividad puntual de hoy. También voy a aprovechar para presentarle desde Córdoba a las caras visibles de las demás filiales del interior del instituto, que tenemos filial en NEA, representada por Sergio Feniac, en Rosario, que nos acompaña hoy Maxi Bagilet como representante de la filial de Rosario, y Carlos Moyano como el representante de la filial de Cuyo, que abarca San Juan y Mendoza. En todos estos sectores, Córdoba, Cuyo, San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán y Salta y Rosario, tiene presencia el instituto. Estamos trabajando mucho en conjunto, por lo cual a quienes están en esas zonas los invito a que ahora que le van a conocer las caras y son bastante más bonitas que la cara de los cordobeses, al menos quien pone la cara en Córdoba, se acerquen a la oficina del instituto para empezar a participar, que siempre se lleva mucho valor agregado. Preséntense ustedes, Sergio, Maxi y Carlos, cuéntenos un poquito en qué anda cada una de las actividades, así ya entramos en tema en la reunión. Marcelo San Felipe de Delta va a estar presentándolo al Fer Marengo y contándonos un poquito también qué es lo que hace Delta y qué tiene para ofrecernos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nico. Bueno, yo soy Sergio Feniac, soy el coordinador del IAEF NOA, y la verdad es que es un desafío más que interesante, ¿no? Que nos pusimos con un grupo de colegas a desarrollar la actividad del IAEF para darle la promoción que se merece. La verdad es que es interesante también la actividad que está teniendo el noroeste argentino, ¿no? En cuanto a destacarse por la agricultura, cosecha y elaboración de azúcar y cítricos, obviamente en Tucumán, con las inversiones que esto conlleva. Los cítricos, obviamente, no solo en lo que tiene que ver con las frutas, sino también la industria. Las citrícolas son proveedoras de multinacionales en general. Sabemos también que en el NOA hay una economía informal más que importante, ¿no? Una participación que históricamente estuvo alrededor del 40%, actividades que en determinadas ciudades tuvo un aumento significativo, obviamente en este último tiempo, producto de la pandemia. Ahora también no nos tenemos que olvidar que así como está la economía informal, hay una riqueza mineral más que interesante. Las provincias del noroeste argentino son más que un atractivo para las inversiones de empresas mineras. Hoy en particular estamos viviendo el auge en Salta, ¿no? Principalmente a través de la producción de litio. Esta actividad está posicionada en Salta como en el lugar número 12, ¿sí? Y se está proyectando a ser la primera de la provincia. La verdad es que esto conlleva que la actividad minera tenga la necesidad y la demanda de brindar servicios vinculados o el agregado de los servicios vinculados, lavandería, gastronomía de altura, helicópteros, estructuras, hasta librerías si se quiere, ¿no? Donde se están reconvirtiendo. Estos desafíos, lógicamente, hacen que llegue de la mano con la necesidad y hasta mismos sectores de infraestructura como la energía solar también está teniendo un movimiento interesante. Principalmente en inversiones localizadas como Cafayate, San Antonio, Los Cobres, en donde esas inversiones se realizan en zonas montañosas y lógicamente alejadas de las ciudades, beneficiando a lugares mucho más distantes, ¿no?
no me quiero olvidar también lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? En cuanto a las criptomonedas, la tokenización, ¿no? En el NOA avanzan distintos proyectos y ahí tenemos principalmente Tucumán lanzó el Surcoin, una criptomoneda cuyo valor está vinculado y respaldado, mejor dicho, por el azúcar, y Catamarca está en un proyecto similar. Bueno, todos estos desafíos que nos da la economía del noroeste argentino, lógicamente hacen que la región tenga mucho potencial y convoque, lógicamente, a los profesionales y ejecutivos en finanzas para seguir colaborando y desarrollando el IAF. Excelente. Gracias, Sergio. Carlos, contanos un poquito de tuyo. Buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente me sumo a los agradecimientos por esta reunión, esta charla. Bueno, de la filial Cuyo, comentarles que estamos trabajando mucho con los profesionales y gente que pertenece a la filial en capacitaciones. Bueno, este año ha empezado bastante más activo que otros años, así que estamos muy contentos. Y bueno, en cuanto a la situación de la región, sí, también preocupados por la salida de la pandemia. La región del Cuyo está principalmente la vitivinicultura, como ustedes saben, es la actividad principal, la más visible, pero también tenemos metalmecánica, tenemos horticultura, tenemos la recientemente estatizada Carmona, que el gobierno de la provincia de Mendoza y el gobierno nacional se constituyeron en accionistas para salvar una empresa ícono y líder, entre comillas, más que todo con historia, con mucha potencialidad, pero bueno, con una situación complicada porque el turismo está cerrado y Mendoza y San Juan dependen bastante también del turismo. Así que bueno, expectantes a ver cómo se desarrolla esta salida de pandemia y viendo a ver qué escenario se nos presenta. Pero bueno, para nosotros los profesionales de finanzas, tratar de estar lo mejor informados y asesorar a todas las empresas con las que trabajamos. Así que ya muchas gracias por tener la posibilidad de participar. Excelente. Maxi. Bueno, hola a todos. Me sumo a los agradecimientos por la charla de hoy. Bueno, la filial de Rosario es bastante joven, dentro de todo, en relación a otras filiales en Argentina. Pero bueno, estamos trabajando bastante bien organizados y parejos, apuntando mucho a lo que son las pymes de Rosario y del Gran Rosario. También a nivel contexto económico, creo que lo que fue Gran Rosario nos vimos algo beneficiado de alguna manera por el boom que tuvo el campo en los últimos meses, una liquidación desde el campo de alguna manera, porque por obvias razones Rosario, como bien saben, es el segundo cordón o aglomerado portuario del mundo a nivel commodities, con lo cual de alguna manera vimos una pequeña reactivación de lo que son las industrias relacionadas a lo que es el campo y obviamente los puertos de todo el cordón de Gran Rosario. A nivel bursátil vimos algunas mejoras en los flujos de fondos disponibles de las empresas, porque obviamente comparando contra el último trimestre de 2020, los plazos se alargaron bastante en las colocaciones, lo cual es un indicio de que las empresas de alguna manera mejoraron de alguna manera su colchón de capital de trabajo. Pero prácticamente en sectores muy específicos, en especial o liderando lo que es metalúrgico, con respecto al trimestre de 2020. Obviamente, lo negativo principalmente está relacionado a lo que es el comercio minorista, a la cabeza de lo que es gastronómico, que Rosario la verdad que tiene un polo gastronómico bastante importante y comercial minorista bastante importante que vemos completamente afectado. De hecho, ayer hablamos con la Cámara de Comercio el incremento del 35% en lo que va del año de la cantidad de locales desocupados comerciales en lo que es centro de Rosario. Con lo cual no estamos ajenos realmente a la realidad del país. Para destacar, nada más, lo que sí estamos viendo bastante en los informes que estamos recibiendo es el cambio social que tenemos, que antes capaz no teníamos tan en cuenta en lo que eran la elaboración de informes o research para la zona de Rosario y Santa Fe. Obviamente destacamos pobreza del 40%, que no estamos ajenos a lo que es el país, pero sí un incremento bastante importante en lo que es el desempleo en Rosario, que llega a una desocupación del 14% para lo que es Rosario y Gran Rosario, lo cual vemos con bastante preocupación porque se ubica como ya la segunda ciudad o segundo aglomerado del país con más desocupación. Y la verdad que lo estamos haciendo de bastante cerca, porque es un ítem que no teníamos en cuenta hasta hace poco y ya empieza a tomar relevancia. A nivel general, para concluir, creo que
que vemos una pequeña mejora en comparación a lo que era el último trimestre de 2020, como les dije, pero obviamente tenemos mucho por delante y bueno, y espero que con la charla de hoy tengamos un poco más en claro el contexto total para la toma de decisiones, ¿no? Me sumo otra vez a los agradecimientos y gracias. Bueno, excelente. Ahora, ya los que están del otro lado de la pantalla le conocen la cara a los referentes también de las demás filiales. Acérquense al instituto, hay mucha información, hay muy buenos recursos, el networking es excelente, capacitación, bueno, lo que siempre venimos haciendo y empujando desde el IAF desde hace larga data atrás, en tener productos o servicios de excelente calidad. Esperemos que les podamos dar valor agregado, como siempre pretendemos al socio. Ahora vamos a través de esta reunión con Fernando, organizada por Delta Asset Management, tratar de vuelta de acercarle valor agregado al socio y a quien nos acompaña, a quien está invitado, buscando a ver si le encontramos la vuelta a información que estamos buscando a través del estudio de Arreazu, que es muy, pero muy bueno, haciendo análisis macro y microeconómicos. Así que bueno, Marce, te invito a que te sumes, a que lo presentes al FER, que nos cuentes un poquito de Delta y arranquemos ya con la actividad. A quien está del otro lado, los invito a cargar sus preguntas por el chat. Aprovechenlo. A Fernando es un picante, así que tenerlo acá para nosotros es un honor y una buena oportunidad. Bienvenidos Marce, bienvenido Fer, Geo, los invito a que participen de la charla. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás, por el pase. Y bueno, ante todo, saludar y darle la bienvenida en nombre de Delta Asset Management a todos los invitados, a todos los participantes. No les quiero robar mucho tiempo. También sumarme y agradecer a todas las filiales del interior por poder permitirnos continuar con este proyecto de trabajar en conjunto y poder acercarles de nuestro lado a parte de nuestros equipos y poder mantenerlos informados de la actualidad y qué es lo que está pasando, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle. Nosotros, Delta, es una empresa que ya tiene más de 16 años dedicado al negocio de la administración de fondos comunes de inversión, de administración de carteras administradas. Es nuestro negocio, dando servicios financieros tanto locales como del exterior. Es una empresa líder en este segmento. Hoy es la empresa independiente más grande de Argentina, administrando en el orden de los 90.000 millones, ¿no? Atrás de los principales bancos de este país. Así que nuestro foco es, bueno, calidad de servicio, profesionalismo y tratar de brindar la mejor rentabilidad dentro de, bueno, un rango de riesgo-retorno que asume cada cliente en una gama muy grande de productos. Pero bueno, hoy esto no era lo que queríamos tratar. Lo que queríamos sí acercarle, bueno, aparte de nuestro equipo, ¿no?, externo, Fernando Marengo, nada, es un destacado economista, socio y economista en jefe, como dijo Nicolás, del estudio de Arreazu Marco Analista. Fernando trabaja hace muchísimos años para Delta, como economista externo, y aparte que ya dejo que es un amigo y trabaja con nosotros, y nada, la verdad muy contento de desarrollar muchos trabajos en conjunto, y desarrollar y aportar y todo el aporte que da desde la visión de todo el estudio Arreazu para Delta y para su cliente Delta, y bueno, y por eso nos pareció muy importante en este momento poder traerlo a Fernando y bueno, y que dé la charla para todos los socios y todos los participantes del estudio. No le robo más tiempo. Bueno, Fernando, te doy el paso, y bueno, y acá también agradecer que está Georgina, que bueno, es parte de mi equipo. Bueno, ella es nuestra sucursal viviente en Córdoba, es nuestra representante en el interior y trabaja con todo lo que es el IAF interior, así que también es un gusto que Georgina pertenezca a mi equipo institucional. Así que bueno, hechas las presentaciones, no robamos más tiempo, y bueno, Fernando, todo tuyo, que tenés mucho para hablar, seguro, mucho más que nosotros. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación y por la posibilidad de estar acá reunido con todo el IAF. Nico, también muchísimas gracias por tus palabras.
Vamos a la presentación. La verdad que muy interesante el paneo que se hizo por todo el interior del país con los distintos representantes del IAIF regionales. A ver, y preparé una charla como para gatillar preguntas al final con Nicolás, tratando de explicar, digamos, qué puede pasar en Argentina pre y post elecciones. Y en estos pre y post elecciones, para uno tratar de entender, como hablar una parte importante de la charla sobre el contexto internacional, creo que vale la pena entender qué es lo que determina actividad económica en un país. Y hay factores externos, internos y exógenos. Dentro de los externos, digamos, a un país le va mejor o peor, dependiendo qué pase con los precios internacionales de los productos que exporta e importa. ¿Qué pasa con los movimientos de capitales? Si hay gente que trae capital o saca capitales de un determinado país. ¿Y cuál es la situación de los socios comerciales? Si el socio al cual el país que es socio comercial mío le va mejor, le puedo vender más de mi producto, me suben las exportaciones, y le va peor, también tiene impacto sobre mi economía. Hay factores internos, básicamente el impulso fiscal, la política fiscal y los impulsos monetarios y crediticios, y factores exógenos. Siempre hablamos del clima, ahora no puede haber un factor más exógeno como fue la evolución de la pandemia, y varios de los representantes del IAF del interior destacaron cómo será el post-pandemia. Entonces vamos a hablar de todo esto un poco. A ver, primero, pandemia, vacunación versus confinamiento. ¿Qué es lo importante notar acá? A ver, la pandemia lo que generó atacó las bases de la economía moderna. La economía moderna se basa en la especialización y el intercambio, y en el momento que la única vacuna que existía hace un año contra el coronavirus era el aislamiento, el confinamiento, esto atacaba el intercambio, entonces le pegaba, digamos, de lleno a lo que es una de las bases de la economía moderna. Esto generó una caída de la actividad económica, implosión económica, y lo que se ve es que en la medida que va avanzando el proceso de vacunación, el confinamiento se reduce, y cuando el confinamiento se reduce, se empieza a recuperar actividad económica. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que está pasando con la pandemia a nivel mundial. Esto es un promedio de 7 días de la cantidad de contagios por cada millón de habitantes a nivel mundial. Y si nos fijamos en el mundo, se ven claramente 2 olas de la pandemia, y se ve que la segunda ola se está reduciendo fuertemente y estamos volviendo a niveles de contagio parecidos a lo que había en el tercer trimestre del año pasado. ¿Cuál es la diferencia respecto al tercer trimestre del año pasado? Bueno, que ahora esta desaceleración está explicada fuertemente por el avance del proceso de vacunación. Ahora, si lo vemos por región del mundo, esto es lo que pasa en Asia sin China y Japón. ¿Qué es lo que estamos viendo que pasa en Asia sin China y Japón? Se ve que hubo un pico elevado y una fuerte desaceleración. Si vemos lo mismo para Europa, en Europa tuvo como 3 picos, pero fíjense el nivel actual muy por debajo de lo que se vio en los últimos 8 meses. Esto es el norte de América, que incluye Canadá, México y Estados Unidos, pero fundamentalmente Estados Unidos. Fíjense el nivel de contagios que hay actualmente en Estados Unidos. A contramano Sudamérica. Sudamérica viene creciendo, y como vamos a ver en alguna otra variable, Sudamérica tiene una dinámica, una imagen de espejo de lo que va pasando en el resto del mundo. Sudamérica creciendo los casos, y esto es China y Japón, que está casi sobre el eje, donde por lo menos unas dudosas cifras de China hacen que aparezcan casi como que no hay contagios en China. Pero la primera conclusión que podemos sacar es que si vemos a nivel mundial, la pandemia se estaría terminando, y si hay que explicar por qué se estaría terminando, es básicamente por el avance del proceso de vacunación, a lo que agregaría que el avance no es homogéneo entre las distintas regiones del mundo. Hay regiones que son las más ricas, donde el avance en la vacunación es más acelerado, y hoy la principal dificultad que hay es la resistencia a vacunarse, y otras regiones del mundo que son las de menores recursos, donde no solamente no se desacelera la pandemia, sino que está en niveles máximos, y que el proceso de vacunación viene muy por detrás. Ahora, si la vacunación implica menos aislamiento y más actividad económica, bueno, ya podemos separar el mundo entre los países que vacunan mucho, bajan el aislamiento y se recuperan más rápido que el resto del mundo. Esto nos permite ver, esta es la proyección del Fondo Monetario, de qué va a pasar a actividad económica este año. El Fondo Monetario dice que a nivel mundial el PBI va a crecer 6%
después de haber caído un poco más de 3% el año que viene. Esto quiere decir que a fin de este año, si se cumple la proyección, estaremos por arriba del 2019, o sea, se había recuperado la economía mundial después de la pandemia. Las economías avanzadas, de caer 4,7, crecerían 5,1, casi que volverían al nivel prepandemia, pero con un Estados Unidos que lidera la recuperación, de menos 3,5 en 2020 a 6,4 de crecimiento este año, y unas economías emergentes, donde se ve que de caer 2% el año pasado, este año crecerían 7%, pero explicado todo por China e India. Si nos fijamos, América Latina, el año pasado cayó 7% el PBI, este año crecería menos de 5%, con lo cual no lograría volver al nivel prepandemia, y acá vemos claramente el impacto de los distintos ritmos de avance del proceso de vacunación y el confinamiento. Ahora bien, vamos a centrar un poco más en el análisis en Estados Unidos, Europa y China. ¿Por qué? Porque si miramos el PBI mundial, el 55% del PBI mundial está explicado por estos 3 países o regiones. Un cuarto de lo que le pasa al PBI del mundo es lo explica solamente Estados Unidos, 17% China, 15% la zona del euro. Y en realidad el otro 45% del mundo está determinado por lo que hagan estos 3 países o regiones. Entonces resulta fundamental entender qué está pasando en estas 3 países o regiones, especialmente en Estados Unidos. Si tomamos como indicador de actividad qué pasa con un índice de intenciones de compra de gerentes, de managers, este es un índice que cuando estoy arriba de 50 es positivo, abajo de 50 es negativo, y se ve que para la zona del euro, fuerte caída en los peores momentos de la pandemia, fuerte recuperación, y una zona del euro que le costaba recuperarse de la prepandemia, y empezamos a ver que los últimos datos empezaron a ser positivos. Un Estados Unidos que cayó, se recuperó, y desde julio del año pasado todo el tiempo estuvo en terreno positivo, y China, lo mismo, cayó, se recuperó, y todo el tiempo en terreno positivo. Si uno piensa en esto, y pensando que estas economías me explican el 55% del PBI mundial, estamos diciendo que las principales economías del mundo, por lo menos desde el principio de año, están en un proceso de crecimiento sostenido. Ahora bien, ¿qué es la principal preocupación a nivel mundial? Yo diría que la principal preocupación a nivel mundial es qué está pasando en Estados Unidos, donde se ve que hay un fuerte incremento del gasto, una fuerte recuperación de actividad económica, pero empieza a haber dudas respecto a qué es lo que podría pasar con la tasa de inflación en Estados Unidos. Esto es el resultado fiscal en 2017 en Estados Unidos, 2018, 2019, 2020. Digamos, de venir con déficit en torno a 4 puntos del PBI los 3 años anteriores, en el resultado fiscal que terminó en septiembre del 2020, el gobierno americano terminó con un déficit de 15 puntos del producto. ¿Era justificado esto? Sí, definitivamente. Estados Unidos hizo lo mismo que tenía que hacer todo el mundo. En plena pandemia, con implosión de actividad económica, lo fundamental era generar la contención sanitaria y social en el momento que caía actividad económica y me caían los recursos, me caía recaudación. Entonces, todo este deterioro fiscal está explicado por lo que se llaman estabilizadores automáticos. Tengo que hacer la contención sanitaria y social en el momento que me cae actividad económica y recaudación. Pero después se ve que a partir de junio ese deterioro fiscal se empezó a reducir. Sin embargo, cuando vemos qué viene pasando para el corriente año fiscal, vemos que al mes de mayo ya viene el gobierno americano con un déficit de casi 10 puntos del PBI. O sea que lejos de desacelerar el deterioro fiscal luego que la pandemia pasara a su peor momento, en Estados Unidos sigue con una política fiscal extremadamente agresiva y con un desequilibrio fiscal muy elevado. Y esto es lo que empieza a generar diferentes dudas respecto a la evolución de la economía americana y qué puede pasar con inflación. ¿Qué es lo fundamental de ese déficit? ¿Cómo se financia? Este es el déficit fiscal americano mes a mes. Y cuando uno busca cómo se financió ese déficit, vamos a ver los principales componentes, las barras verdes. Las barras verdes era colocación de deuda que hacía el Treasury al Banco Central Americano, a la Fed, que era alguna forma de expansión monetaria, digamos, le coloca bonos a la Fed a cambio de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
las barras lilas, que son colocación de deuda al sector privado, donde esta colocación de deuda al sector privado es transferencia de poder de compra, deja de gastar a alguien para que gaste el gobierno americano, y eso fue como se financió plena pandemia el año pasado. Ahora, ¿qué vemos desde el principio de año? Que los niveles de déficit son inferiores a la situación de plena pandemia, aunque en marzo fue elevado. Y cuando nos fijamos cómo se está financiando ese déficit, aparece como principal fuente de financiamiento esta área colorada, donde esta área es disminución del saldo de caja. ¿Qué quiere decir? Que en plena pandemia el Treasury colocaba más deuda que el déficit que tenía, entonces la diferencia lo acumulaba como depósitos, y ahora ¿qué está haciendo? Está desacumulando esos depósitos. Entonces, ¿cómo está financiando el déficit actualmente Estados Unidos? Bueno, con expansión monetaria. ¿Por qué? Porque va a sacar depósitos que tiene dentro de la Fed para financiar ese déficit fiscal. Acá lo vamos a ver más claro, y yo creo que la principal preocupación. Esto es la expansión en el balance de la Fed desde que empezó la pandemia. Fuerte expansión, y después va como una línea recta, donde esta expansión del balance está explicada por la compra de bonos que hace la Reserva Federal al Tesoro y de bonos privados, que es la forma de inyectar liquidez en el mercado. Pero esa inyección de liquidez ocurre o no dependiendo qué hace el sector privado. Y cuando nos fijamos, la Reserva Federal compraba todos estos activos, pero solamente esta parte quedaba líquido dentro de la economía. ¿Por qué? Toda la diferencia era sobrecolocación de deuda del Tesoro, que la dejaba depositada en la Fed, o compra de deuda que se le hacía al sector privado, el sector privado lo depositaba en un banco y el banco no expandía crédito, sino lo dejaba en la misma Fed como encajes excedentes. Entonces, desde el estudio veníamos planteando desde la pandemia, este balance de la Fed no es preocupante. ¿Por qué? Porque gran parte de la expansión que tiene el activo no entra como una expansión a la demanda agregada, sino que queda esterilizada dentro de la misma Reserva Federal. Ahora, desde el principio de año, fíjense cómo cambió esa tendencia. ¿Por qué cambió esa tendencia? Todo esto es inyección de liquidez que sí está generando la Fed. ¿Por qué? De nuevo, porque el Treasury, como tiene que financiar déficits fiscales elevados, ¿qué es lo que está haciendo? Está sacando sus depósitos que tiene la Fed para financiar el déficit fiscal. Entonces esto empezó a ser un impulso monetario, digamos, explicado por el déficit fiscal, a la expansión en la demanda agregada. Y es una primer luz amarilla. Ahora, ¿a dónde fue a parar todo ese poder de compra que inyectó el Tesoro americano? Acá vemos qué le pasó a los individuos en Estados Unidos desde enero del año pasado hasta abril de este año con la compensación por su trabajo. Se ve una pequeña desaceleración durante la pandemia y luego una recuperación, pero si vemos los niveles actuales de compensación a empleados, es similar al prepandemia. O sea, que ya lo que reciben los trabajadores en total es similar a la prepandemia, ya se habría recuperado. Este es ingreso de propiedad y esto se llama ingreso por transferencia, donde vemos meses puntuales donde ese ingreso por transferencia es muy elevado. ¿Y qué son los subsidios que le dio el gobierno a la gente? Ya sea por desempleo o los famosos cheques de estímulo, donde directamente le daban plata a la gente para que gaste, digamos, aunque no lo necesitase. Ahora, cosas importantes para resaltar. Fíjense cómo desde que empezó la pandemia, ningún mes el ingreso de los individuos estuvo por debajo de la situación prepandemia. O sea, siempre el ingreso del individuo americano estuvo por arriba. Primer punto. Segundo punto es qué hicieron los individuos con este ingreso. Una parte fue a consumo, que se vio afectado por el aislamiento y por la caída de ingresos que había en este momento y la incertidumbre, pero el consumo después se recuperó y ya estamos en niveles similares a prepandemia. Entonces, el consumo ya se recuperó. Lo segundo, pagaron impuestos, y lo tercero, lo destinaron, lo que no fue ni a consumo ni a pago de impuestos, a ahorro. Y acá es muy importante notar lo siguiente, que hubo meses donde el ahorro de los individuos americanos creció de una manera muy fuerte. Si yo agarro 12 meses móviles, para tener una idea, en los últimos 12 meses abril, el ahorro de los individuos americanos triplicó lo que pasaba en un año antes de la pandemia. Ahora, ¿por qué es importante remarcar esta composición?
Porque todo lo que va a consumo, que es el área de abajo, me genera actividad económica, y si yo sigo consumiendo, me puede generar presiones inflacionarias. Lo segundo, todo lo que va a ahorro, yo lo tengo que canalizar a través de algún activo financiero. Entonces, todo ese ahorro excedente me va a empezar a explicar qué pasó con el precio de los activos financieros. Entonces, vamos a ver qué pasó con ventas minoristas. Pandemia, recuperación, una tendencia creciente, pero fíjense cómo a partir del principio de año y consecuencia del cheque de estímulo que se dio en el mes de marzo, el nivel de ventas minoristas en Estados Unidos fue récord histórico en abril. Y si bien en mayo cayó respecto de abril, se mantiene en niveles récord. No solamente eso, sino que en el mes de mayo el componente bares y restaurantes fue récord histórico en Estados Unidos. Entonces el sector que uno piensa que es el más afectado por la pandemia, en realidad en el mes de mayo fue récord histórico. Y esto nos deja otro tema a pensar, que es los famosos años locos. ¿Qué fueron los años locos? Después de la Primera Guerra Mundial, se terminó la guerra, vino la paz, y ¿qué hizo la gente? Salió a disfrutar la vida. Una de las grandes dudas que hay actualmente es si luego de un año y medio de encierro por pandemia, los individuos vacunados y con recursos en el bolsillo, con ahorro producido por los cheques de estímulo del gobierno americano durante el último año, no saldrán a disfrutar la vida. Si salen a disfrutar la vida, esto me va a generar más presiones a la actividad económica, pero también en precios. El segundo componente que les decía, esto es un índice de acciones a nivel mundial, y esto para economías desarrolladas. Fíjense, la caída de la pandemia, la recuperación. En agosto del año pasado ya estábamos en niveles prepandemia. Ahora, cuando uno trata de explicar todo este crecimiento en el índice de acciones con algún fundamento económico, resulta imposible. Yo creo que lo único que explica todo este crecimiento en el precio de acciones, una vez que se superó el nivel prepandemia, gran parte está explicado por la extraordinaria tasa de ahorro que tuvieron los individuos en Estados Unidos en los últimos 12 meses, que tuvieron que canalizarlo a la demanda de algún activo financiero. Ahora, como les decía antes, esto es mercado emergente y esto es América Latina. Si nos fijamos en América Latina, la caída fue mayor, la recuperación le cuesta mucho más, con mucha más volatilidad, y el nivel actual todavía se encuentra por debajo del nivel prepandemia. Con lo cual, Latinoamérica, un caso, yo diría, regional de seria desconfianza política, y que empezamos a ver en distintos países, claramente Venezuela, Argentina, Brasil, pero también se ve Chile, Perú, Colombia, digamos, cambios políticos y económicos muy importantes. Bueno, América Latina marcada por un proceso, por lo menos, de incertidumbre. Los bonos del Tesoro americano, de fuerte demanda de bonos del Tesoro americano, llegó la tasa al 0,5%, se recuperó hasta 1,70, actualmente en niveles de 1,50, donde uno podría decir, bueno, la tasa subió, pero yo creo que pensando en Argentina, la gran incógnita a futuro es qué va a pasar con esta tasa de interés. A ver, si uno piensa que la tasa de interés en Estados Unidos debería ser en términos reales por lo menos 1%, y que si la Fed resulta exitosa controlando la tasa de inflación del 2%, y uno debería pensar que de mediano plazo, repito, de mediano plazo, no de Argentina, sino en Estados Unidos, o sea, en un par de años, Estados Unidos debería tener una tasa en 10 años más cercana al 3% que al 1,5% en el cual se encuentra actualmente. Obviamente, si hay procesos inflacionarios fuertes, también la tasa de interés también tirará hacia arriba. Decía, preocupación por la creciente inflación. Estos son los datos de inflación interanual en Estados Unidos sobre el eje de la izquierda, la inflación en 5% interanual, la inflación núcleo casi en 4% interanual, cuando la meta de la Fed es 2%, pero también hay que tener en cuenta que estamos comparando contra un segundo trimestre del año pasado donde era deflacionaria la situación mundial, incluso en Argentina. En Argentina una deflación significa una tasa de inflación del 25%, bueno, es una deflación para Argentina, y que ahora se empieza a ver una fuerte aceleración en los índices inflacionarios americanos. La Reserva Federal tiende a decir que es una inflación temporal, que en algún momento se va a revertir, pero hay algunas cosas que llaman la atención. El precio de los alimentos no, se ve que se va desacelerando, pero acá hay un índice que se llama de viviendas, que es muy importante en el CPI, porque pondera 40% del CPI, donde es básicamente qué ocurre con el alquiler de una propiedad
o la renta presunta de la vivienda propia, pondera 40% en el índice. Y de nuevo, en una economía que tuvo durante el último año un fuerte incremento en la tasa de ahorro y con los bajos niveles de tasa de interés, se empieza a ver fuerte demanda por propiedades y esto empieza a impulsar el precio de la vivienda y obviamente la renta y la renta presunta, con lo cual empieza a pegar esto en el CPI. Transporte también se ve algo muy fuerte por una demanda puntual de autos usados y el caso de energía aún más grande porque recordemos que en mayo del año pasado el petróleo tenía un precio negativo con tal que se liberase la capacidad de almacenamiento. Ahora, si uno quiere ver cuál es el riesgo inflacionario de mediano plazo, básicamente lo que hay que ver es qué es lo que está pasando con los factores de producción. Esto es la destrucción de empleo que tuvo el sector de ocio y hospitalidad en Estados Unidos. Llegó a perder el 50% del empleo, pero hubo una fuerte recuperación y actualmente está solo 30% por debajo de la situación prepandemia. Y esto es el resto de la economía. Va a caer 10% del empleo y actualmente está a 3% de prepandemia. Donde de nuevo, todos los indicadores que va viendo la economía americana, una economía que está creciendo al 6,5%, con una tasa de desempleo abajo del 6%, donde recuperó una gran cantidad de empleos, donde el consumo está en récord histórico, hay el déficit fiscal arriba de 15 puntos del producto, no se lo financia ya con colocación de deuda, sino con expansión monetaria al retirar los depósitos de la Fed. Todo este panorama da la sensación que la economía americana ya no necesita más estímulos, digamos. Es más, yo creo que la economía americana está en una situación más que necesitar estímulos, de empezar a seguir con prudencia cuál es la política monetaria de acá en más para no tener problemas inflacionarios y no tener que verse obligados a tomar medidas corriendo desde atrás el problema de la inflación, porque en ese caso las medidas tendrían que ser más extremas. Si vemos por sector de actividad, todos los sectores todavía tienen nivel de empleo negativo respecto al prepandemia, muchos están casi ya en el mismo nivel de prepandemia, pero fíjense, por ejemplo, ocio y hospitalidad, que llegó a destruir 8 millones y medio de puestos de trabajo, ya recuperó 6 millones de puestos de trabajo. Tiene solamente 2 millones y medio por debajo de prepandemia. Es cierto, la economía en su conjunto todavía está a 7 millones y medio de puestos por debajo del prepandemia, pero con fuerte recuperación en la inmensa mayoría de los sectores. Y esto es el otro componente, capacidad ociosa, fuerte crecimiento en la pandemia, y fíjense cómo la tendencia es rápidamente al reducirse esa capacidad ociosa, todavía por arriba de prepandemia, pero con una tendencia claramente declinante. Entonces, si me baja el desempleo y me baja la capacidad ociosa, de nuevo, no es una economía que se vea que tenga necesidades de nuevos paquetes de estímulo, es más, es una economía que tiene que empezar a seguirse muy de cerca qué deben hacer para no tener problemas inflacionarios. La Fed viene sosteniendo que la inflación es un fenómeno transitorio, pero la Fed va haciendo proyecciones. En el mes de mayo, estas eran las proyecciones de los miembros de la Fed de qué iba a pasar con el PBI durante este año, y esta es la proyección del mes de junio. O sea, la inmensa mayoría pensaba que la economía iba a crecer entre 6,6 y 6,7, y ahora la mayoría ya piensa que va a crecer más de 7, y fíjense, ahí hay alguno que piensa que la economía puede crecer hasta 8%. Ahora, piensen lo siguiente, esto no es sostenible. Esto solamente se puede dar después de un año de fuerte caída de actividad económica, porque si uno piensa cuál es el potencial de crecimiento de mediano plazo de la economía americana, Estados Unidos no puede crecer más del 2% de manera sostenida. Entonces esto claramente no es sostenible. Esto respecto de inflación. Respecto de inflación, todos los miembros de la Fed decían que este año la inflación iba a ser menos del 2,6%, y la mayoría pensaba que iba a ser entre 2,3 y 2,4. Ahora en junio, ninguno piensa que la inflación vaya a ser menos de 3%, algunos piensan que la inflación podría llegar hasta 4% y la mayoría se sitúa entre 3,3 y 3,4. Entonces todos ven más crecimiento, todos ven más inflación, y esto es lo que piensan que va a ocurrir con la tasa de política monetaria. En marzo, ninguno esperaba subas en la tasa de política, solo 4 esperaban subas en el 2022. Y esto es en junio. Siguen
ninguno pensando que vaya a haber suba este año, y ahora aparecen ya 7 que creen que el año que viene se va a subir la tasa. Y no solamente eso, sino que para el año 2023 ya son la mayoría los que piensan que va a haber suba de tasas, e incluso muchos empiezan a plantear que podría haber hasta dos subas de tasa en el año 2023. ¿Qué se ve? Bueno, a medida que la economía se va recuperando y van saliendo nuevos datos de inflación, se van ajustando las proyecciones, y yo no descartaría que en algún momento hacia fin de año, si la dinámica sigue como hasta ahora, la Fed se vea obligada a dar alguna clara señal con tasas de interés hacia fin de año. Vamos a ver cómo sigue. ¿Por qué nos importa tanto esto? Por el impacto en otros mercados. Esto es la relación tasa dólar-euro a 2 años, y el impacto que tiene sobre el dólar-euro como moneda a nivel internacional. Y se ve que el dólar-euro está en 1,20 con bastante volatilidad, pero estabilizado en torno a 1,20, dado que el nivel de diferencial de tasa está estable, habría que esperar que el dólar-euro siga en torno a 1,20 con volatilidad pero estable. Esto es importante pensando en Argentina, porque esto nos dice que si no hay una fuerte depreciación del dólar, no deberíamos esperar más suba de precio de materias primas por depreciación del dólar, pero también que si no esperamos una fuerte apreciación del dólar, no deberíamos esperar baja en el precio de materias primas. Ahora, ¿por qué va a estar marcado el precio de las materias primas? Por la relación stock-consumo a nivel mundial. Esto es la proyección de USDA, incluyendo campaña 2021-2022, la línea verde la producción, que se recupera este año, la línea roja el consumo, el resultado, el stock, acá el stock medido en términos de consumo, y se ve que la relación stock-consumo se mantiene en niveles bajos, los más bajos en los últimos 4 campañas. Entonces esto le tiene que poner algún soporte al precio de materias primas, básicamente porque por el reducido nivel de stock a niveles mundiales. ¿Qué pasó con precio de materias primas? El oro, que creció durante la pandemia por medios inflacionarios, después empezó a aflojar, tuvo una buena recuperación durante el mes de mayo y ahora la semana pasada volvió de nuevo a caer. El oro hay que pensarlo como, yo diría, posiblemente el principal refugio que encuentra el mercado para un escenario inflacionario. Y la semana pasada, digamos, como que el mercado hizo un nuevo ajuste en el precio del oro. En la medida que el mercado piense que Estados Unidos tiene inflación, el oro va a ir hacia arriba. Este es el petróleo, donde vemos una recuperación que aún continúa. Pero lo más importante para Argentina es soja, que hizo un fuerte ajuste, pero todavía se encuentra en niveles elevados. Trigo, que estuvo bastante lateralizado mucho tiempo, y el otro maíz, que de nuevo, si bien hizo un ajuste, está a niveles muy elevados para lo que veíamos un año atrás. Entonces, si pensamos en Argentina, el contexto internacional, los principales socios, el mundo creciendo, los principales socios comerciales creciendo, esto es bueno para Argentina, precios internacionales, yo diría que ajustaron en la última semana, pero son precios internacionales muy elevados y muy favorables para Argentina. Y respecto al movimiento de capitales, a ver, Argentina está fuera del mercado de capitales, pero en el escenario de tasas de interés que sigan siendo bajas a nivel mundial y que los niveles de liquidez reinante actualmente, es una buena noticia para mercados emergentes en su conjunto. Entonces, de manera indirecta, también impacta favorablemente en Argentina. Digamos, si China, Brasil o cualquier país emergente tiene acceso al mercado de capitales y eso les permite crecer o tener un mayor crecimiento de demanda agregada, bueno, eso puede hacer que demande más productos a Argentina, entonces, más allá de que estemos fuera del mercado de capitales, indirectamente nos favorece. Argentina, a ver, este es el índice de actividad económica de Argentina, fuerte caída, recuperación post-pandemia, llegó a un máximo en el mes de enero, y desde enero tenemos 2 meses de desaceleración de actividad económica. Si nosotros tenemos que explicar esta fuerte caída y esta recuperación, encontramos una variable que es la principal y que nos dice qué está pasando en los meses siguientes, que es la movilidad. La movilidad no tiene nada que ver con las decisiones de política que toma el gobierno, sino está medido por Apple Mobility. Básicamente lo que hace es mide el tránsito de la gente a través de sus aplicaciones del teléfono. Y muestra esto, y hay una elevada correlación. Cuando estuvimos todos confinados cayó actividad económica, cuando empezamos a circular independientemente de lo que disponía el gobierno, actividad económica se fue recuperando,
Esto es hasta marzo, y acá vemos abril y mayo qué pasó de nuevo con movilidad. Movilidad empezó de nuevo a desacelerarse, entonces seguramente actividad económica va cayendo, y es parte de lo que escuchábamos de los referentes del interior del IAF al principio de la charla. Entonces seguramente actividad económica los meses subsiguientes se van desacelerando. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la macro? Yo diría, lo principal es la parte fiscal. Y esta es la evolución de la situación fiscal argentina, son semestres móviles, 6 meses que lo vamos moviendo a lo largo del tiempo. El peor momento fue septiembre del año pasado, digamos, el semestre marzo-septiembre fue el momento de mayor déficit fiscal. Pero a partir de ahí empezó un fenomenal proceso de ajuste. ¿Por qué? En parte por un marginal crecimiento de los ingresos, en términos del PBI, pero fundamentalmente por la baja del gasto, donde si hacemos un poco de memoria, a mitad del año pasado la gran duda era si todo el gasto extraordinario del COVID no se iba a volver permanente, y no se volvió permanente, si fue transitorio, se ajustó el gasto, y esto permitió una fuerte reducción del déficit fiscal. Yo esto lo asocio con dos cosas. Primero, lo que se llama lo mismo que en Estados Unidos, los estabilizadores automáticos. En el peor momento de pandemia me caía actividad económica a un ritmo del 30%, me cayó la recaudación y tuve que salir a hacer la contención sanitaria y social. Cuando la gente empezó a movilizarse, se recupera actividad económica, se recupera recaudación y recorto el gasto, baja el déficit. Con lo segundo que lo relaciono, que en septiembre del año pasado teníamos un ministro, donde ese ministro hablaba que él no entendía por qué era necesario hacer un ajuste fiscal, que el déficit fiscal ayudaba a que crezca, a que se recupere actividad económica, un gobierno que apoyaba la expropiación de empresas privadas, funcionarios del gobierno en expropiación de tierra, y todo esto llevó el tipo de cambio a 180. Y a partir de ese momento, ayudado por los estabilizadores automáticos, yo creo que una parte del gobierno hizo un cambio importante en su forma de hacer política económica, y vemos el ajuste de la situación fiscal. Yo digo, es como que tenemos dos ministros, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos. Bueno, acá empezó a actuar, Dr. Jekyll empezó a reducir el déficit fiscal, pero al mismo tiempo que ocurre esto, empiezan a aflorarle los conflictos contra el ala política del gobierno. El ala política del gobierno dice, tenemos una elección por delante, hay que ganarla, y ¿cómo se gana la elección? Esta línea roja tiene que ir para arriba. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer crecer el gasto, y ya escuchamos algunos anuncios, como el gas subsidiado para las regiones frías del país, escuchamos bonus para jubilados, después vendrá algo para los planes sociales, bueno, iremos viendo incrementos de gastos, que estos tendrán seguramente alguna repercusión en el déficit fiscal. Ahora, esta prudencia fiscal que vemos en los últimos datos, ¿qué es lo que generó? Que igual que en Estados Unidos, cuando vemos cómo se financió, en realidad, igual, en Estados Unidos fue al revés, al revés que en Argentina. Argentina financió gran parte de su déficit con emisión monetaria. Pero fíjense cómo a partir del mes de enero, la emisión monetaria del Banco Central para financiar el gobierno fue bajísima. Muy poca emisión de pesos para financiar el gobierno. El área amarilla, la colocación neta de deuda, y este es el déficit fiscal. ¿Por qué tan poca emisión de pesos? Porque si yo comparo marzo del año pasado el déficit era 125.000 millones de pesos, este año 74.000. Abril del año pasado 230.000 de déficit, este año 11.000. Mayo 251.000, este año un superávit de 25. Bueno, esta es la reducción del desequilibrio fiscal, que como reduje el desequilibrio fiscal necesito menos financiamiento, una parte la financio con deuda, y otra parte con emisión de pesos, que son las áreas verdes. Ahora, esa emisión de pesos, está acá marcada con la línea esta, fíjense que es muy inferior a lo que ocurría de marzo a septiembre del año pasado, pero no solamente que es inferior, sino que esa emisión de pesos no alcanza a cubrir la demanda de pesos. Esto es la demanda del sector privado de pesos, y esto es la demanda de entidades financieras. Entonces, cuando yo comparo la demanda total respecto de la emisión de pesos que realiza el Banco Central, resulta que no hay peso suficiente. Entonces, ¿cómo se abastece esa demanda de pesos? Bueno, vendiendo dólares en el mercado de cambio. Toda esta área verde que aparece acá es la emisión de pesos resultado de la compra de dólares que hace el Banco Central en el mercado de cambio.
uno dirá, ¿y por qué hay gente que vende dólares en el mercado de cambio oficial? Bueno, hay que pagar bienes personales, hay que pagar ganancias, hay que pagar aportes solidarios, hay que pagar gastos corrientes en sectores de actividad económica que todavía no lograron recuperarse, y todo el que tiene algún dólar disponible, bueno, alguno por lo menos, está recurriendo a eso, lo vende en el tipo de cambio oficial y esto le permite al Banco Central comprar dólares. Desde el mes de diciembre, acá muestra el acumulado de cada mes, desde el mes de diciembre todos los meses el Banco Central viene comprando dólares en el mercado de cambio. Esta línea de acá, el mes de junio, y junio va a seguir, y julio va a seguir el Banco Central comprando dólares en el mercado de cambio. Ahora bien, ¿qué permite esa compra de dólares en el mercado de cambio? Que las reservas netas del banco, las reservas brutas se hayan recuperado, pero fundamentalmente las reservas netas. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central recuperó su poder de fuego y puede seguir manejando el tipo de cambio oficial hasta las elecciones e incluso después, con las tasas de depreciación que desee, y además puede volver a intervenir en el contado con liqui, como hizo en su momento, en un contado con liqui que además tiene, se volvió un mercado muy poco líquido, al no permitirle a las empresas operar por ahí si están de alguna forma comprando dólares en el mercado oficial. Entonces se volvió un mercado muy poco líquido y que de manera indirecta el Banco Central tiene forma de controlar incluso la brecha. ¿Cuál es yo diría, el gran tema de Argentina? La inflación. Y la única política antiinflacionaria argentina es disminuir la tasa de depreciación. Este es el tipo de cambio oficial, este es el contado con liquidación, esta es la brecha cambiaria, donde en algún momento el Banco Central dejó de intervenir, la brecha del 60% se fue a 75% y ahora de nuevo está bajando la brecha. Pero esta es la tasa de depreciación. El Banco Central está depreciando el tipo de cambio oficial casi al 1% mensual. ¿Era esperable? Sí, nosotros veníamos planteando el segundo trimestre del año, el Banco Central va a depreciar por debajo del fin del año pasado. Nosotros decíamos por debajo del 3%. Bueno, muy por debajo, viene a un ritmo del 1% de depreciación mensual. Este es el contado con liqui, claramente mucha más volatilidad, pero también un ritmo de depreciación mensual que viene desacelerándose en torno al 5%, pero con un banco central que puede intervenir en ese mercado. ¿Cuál es la otra ancla que usa el gobierno para tratar de controlar la inflación? Y bueno, tarifas. Esto, fíjense, hasta que Macri pierde las PASO en agosto del 2019, las tarifas venían subiendo en términos del IPC. A partir que pierde las PASO, ya empezó Macri a retrasar las tarifas, y después Alberto Fernández profundizó eso, el otro ancla para la inflación, retraso de tarifas. Ahora, recién en el mes de mayo se empieza a ver alguna desaceleración de inflación, algo que nosotros esperábamos que se diese ya a partir de abril, recién lo vimos en mayo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que deprecio menos, que no ajusto las tarifas, que las paritarias las vengo cerrando por debajo de la tasa de inflación interanual, que la brecha no crece tanto, que controle el tipo de cambio oficial, y que los precios internacionales no me van a seguir subiendo como venían subiendo, bueno, todos los componentes de la inflación se venían desacelerando. Entonces, en algún momento, inflación también tenía que bajar su tasa mensual. Ahora, ¿cuál es el gran punto? El gran punto, y yo diría, ¿cuál es la gran falencia que tiene la economía argentina? Yo diría, la gran falencia que tiene la economía argentina son las expectativas. Y las expectativas, acá hay un índice de confianza al consumidor de Ditela, este es el último dato, por debajo de 50 son expectativas negativas, arriba positivas, claramente negativas y empeorando. Esto es la condición actual, de nuevo, muy negativa, abajo de 50 y empeorando los últimos datos, y esto son las expectativas futuras, donde expectativas futuras, por definición, el ser humano parece que es optimista, y muy pocas veces la expectativa futura va a terreno negativo. Ahora estamos en terreno negativo. Para encontrar esta combinación de todos negativos, hay que irse a situaciones como 2001-2002, la crisis del 2008-2009, ni siquiera, cuando Kicillof tuvo que devaluar en 2014, o cuando a Macri le explotó todo en abril del 2018, son situaciones de
de expectativas negativas como las actuales. Para cerrar, 2 puntos que son clave teniendo en cuenta la expectativa y que puede pasar de acá hasta las elecciones y postelecciones. De acá a las elecciones, Senado, que el quórum se consigue con 37 senadores, se renueva la elección del 2015, el que más pone en juego el Frente de Todos, pone en juego 15 senadores, Juntos por el Cambio 8. Si se repite una elección como la del 2019, el Frente de Todos perdería un senador, pero tendría 40, con lo cual seguiría teniendo quórum propio en el Senado. ¿Sí? ¿Dónde se juega gran parte de la elección 2021? Diputados. Se renueva la elección de 2017, Juntos por el Cambio pone en juego 60 diputados, el Frente de Todos 51, y dentro de eso el quórum se logra con 129. Hoy el Frente de Todos tiene 119, le faltan 10 diputados para tener quórum propio, pero si uno hace un ejercicio y dice, supongamos que la elección de este año repita la elección del 2019, llegaría a 133 diputados y tendría quórum propio en las 2 cámaras. Entonces, si uno hace el análisis de esto y el hacedor de política económica y tiene que decidir qué hacer con el gasto público, la situación fiscal, bueno, a ver, yo tiendo a inclinarme por la experiencia histórica argentina, que posiblemente de acá en más la situación fiscal se deteriore, el gasto público crezca, ¿para qué? Para tratar de conseguir el quórum propio acá. La verdad, me resultaría raro que eso no ocurra. La pregunta interesante acá es decir, ¿qué debería ocurrir para que no logren el quórum propio? Es difícil porque depende cómo es la elección provincia por provincia, pero más o menos uno podría decir, bueno, el Frente de Todos debería lograr menos del 38% de los votos. Y cuando uno ve las encuestas, que son muy tempranos, pero las encuestas hoy al Frente de Todos lo ponen en torno al 38%, con lo cual creo que ahí, estando cerca del 38%, el incentivo a tratar de conseguir el quórum propio es enorme y creo que eso va a llevar al deterioro de la situación fiscal. Respecto del post-elecciones, yo creo que acá lo clave es qué va a pasar con el Fondo Monetario. Lo primero es por qué uno debería acordar con el Fondo Monetario. Hay una necesidad financiera. Hasta fin de año, entre Club de París, que ahora se logró un cierto acuerdo, y todo lo que le vence a Argentina con el fondo este año, va a llegar con casi 7.000 millones de dólares por pagar este año, más 20.000 millones con el Fondo Monetario el año que viene. Si hay algo en lo que estoy de acuerdo con la vicepresidenta, es que para Argentina es imposible pagar esta deuda. Imposible, no se puede pagar. ¿Qué pediría el fondo? Alguna forma de convergencia fiscal. Yo no digo un gran ajuste, sino alguna prudencia o convergencia fiscal, que de hecho Argentina ya lo hizo, hasta el momento lo viene haciendo. Pero al mismo tiempo, como queremos patear los vencimientos a 10 años, esto debería ser un programa de Extended Fund Facility, lo cual demanda reformas estructurales. Entonces el país debería ser prudente fiscalmente y hacer reformas estructurales. ¿Para qué un gobierno estaría dispuesto a pagar los costos de una prudencia fiscal y hacer reformas estructurales a 10 años? Básicamente, o porque consigo fondo fresco, que no creo que el fondo no vaya a dar ningún fondo fresco, o porque logro revertir la confianza. El mercado ve que yo entro en un programa con el fondo, entonces mejora mi credibilidad, entonces empieza gente a invertir en Argentina. Todo es hipotético, ¿no? Ahora, si yo no voy a conseguir ni fondo fresco, ni creo que vaya a lograr revertir la desconfianza, la pregunta es si hay incentivo a lograr un acuerdo o no. Entonces esta pregunta a mí me hace definir 3 escenarios. ¿Cuáles son los 3 escenarios posibles? El primero, que sea, bueno, hay incentivo, no acuerdo. Son escenarios posibles. ¿Qué quiere decir no acuerdo? Le hago un default al fondo, quedamos fuera completamente de todos los organismos internacionales de financiamiento. Actualmente Banco Mundial, BID y algunos organismos de este tipo algo giran de financiamiento neto positivo. Bueno, quedaríamos excluidos hasta de esos organismos. Y un ejemplo de un país que está en default con el Fondo Monetario es Cuba, como para tener una idea del daño reputacional que tendría eso. Ahora, la otra rama del árbol decisorio sería un escenario donde acuerdo con el Fondo Monetario. Pero acá tenemos que tener cuidado. Hay 2 acuerdos posibles. Un acuerdo con un Fondo Monetario que no reconozca el carácter bimonetario de la economía argentina. Entonces, ¿qué haría este Fondo Monetario? Diría, Argentina tiene atraso cambiario, tiene atraso de tarifas, tiene que ajustar tipo de cambio, tiene que ajustar las tarifas. Entonces, esto genera un salto cambiario, un salto inflacionario. Y después, como el fondo tiende a pensar
que los problemas del sector externo se resuelven dejando que el tipo de cambio encuentre su nivel de equilibrio, habría que dejar flotar el tipo de cambio. Bueno, esto fue muy parecido a lo que pasó en el 2018, y pensemos que aún con un acuerdo con el Fondo Monetario y con 45.000 millones de dólares de financiamiento que trajo el fondo, la crisis que tuvo Argentina en 2018 y 2019. Entonces, lograr un acuerdo no necesariamente es garantía de nada, y tenemos la lamentable experiencia reciente. La otra rama de este árbol es acordar un acuerdo bueno. ¿Qué sería un acuerdo bueno? Un acuerdo similar a lo que hacía el fondo en los años 70 o 80, donde básicamente se le ponía una meta sobre crédito interno neto, digamos, cuánto dinero emite el Banco Central para financiar el Tesoro, no es ni meta fiscal, ni base monetaria, ni nada, sino cuántos pesos está emitiendo el Banco Central en términos netos. El análisis sería el mismo, hay que ajustar tipo de cambio, hay que ajustar tarifa, esto me genera salto cambiario, salto inflacionario, pero yo diría que la gran diferencia es que después te permite defender algún nivel de tipo de cambio, no digo un tipo de cambio fijo, pero sí defender y darle un ancla nominal a la economía, donde el ancla nominal que necesita la economía argentina es la cambiaria. Entonces, esto permitiría que una vez estabilizadas las variables macro con un ancla cambiaria, la economía volvería a tener una senda de crecimiento. Ahora, de nuevo, hay tres escenarios donde uno no va a acordar claramente el peor de todo, otro un acuerdo similar al 2018 con un fondo que no entiende a Argentina, que terminaría en una crisis, y el tercero, lograr un acuerdo con el fondo, con un fondo o con un interlocutor en Argentina que le haga entender qué es lo que necesita Argentina para lograr estabilidad. Creo que lo que vaya a pasar post elecciones básicamente va a estar marcado por cómo se resuelva esta negociación con el fondo, y esta negociación con el fondo, creo, no soy analista político, pero creo que no va a ser independiente de cómo termina el resultado electoral que le mostraban las transparencias anteriores. Hasta acá llego yo, quedo abierto a preguntas. Perdón. Excelente, Fer, clarísimo como siempre en la exposición, a mí me encanta escucharte, me encanta. Muchas gracias. La verdad que eso es súper claro. Invitamos a todos a que hagan preguntas, y yo se las puedo retransmitir a Fer, y bueno, teniendo el micrófono arranco yo, ¿viste? Por ahí algún privilegio hay que tener. Fer, vos marcaste en los primeros gráficos en el mercado internacional el crecimiento que tuvo la economía, que ya está a niveles de crecimiento económico pre-pandemia, más allá que por ahí la mano de obra todavía falta completar algo de lo que se perdió, y una emisión de una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva muy fuerte, donde a lo mejor habría que empezar a tener recaudos, ¿no? Pero el mercado no acusa recibo. Hoy Microsoft ya superó los 2 trillones de valor de capitalización bursátil. Monstruo, ¿no? Y vos tenés crecimiento en el sector de energía, en el real estate, en la tecnología. Las tecnológicas han subido en el último mes mucho. Bancos, lo único que ha estado para abajo, pero tarjetas han subido mucho también. Y el oro, en el último mes, tenemos una pérdida promedio de un 5%, ¿no? Acá viene la pregunta, para adelantarse al ciclo, ¿qué hacen? ¿Están todos adentro en este momento? Entonces hay que empezar a pensar en pegar la vuelta. Esa pegada de vuelta es a dónde me voy, digamos, la actividad económica crece, imagino que demanda de petróleo puede seguir habiendo, por más que subió un 10% en el último mes. Empiezo a retirarme porque si las tasas suben me va a pegar obviamente en los flujos de fondos cuando los descuente a una tasa mayor. La gente, hay inflación en Estados Unidos, empieza a aparecer inflación en Estados Unidos, y la gente mantiene su nivel de ingreso, por lo cual va a necesitar salir del ahorro que encima lo tiene con ganancia para cubrir ese porcentaje de consumo que no le va a alcanzar porque le subieron los precios. O sea, la pregunta acá es, desde el lado del inversor, del que está dentro de la cartera, la pregunta es,
de película. Show me the money, Fer. ¿A dónde me voy, digamos? Show me the money. ¿Qué hago? Es muy buena la pregunta. Y es la pregunta clave. A ver, primero, yo no creo que vaya a pasar nada abrupto de corto plazo. Primer tema. Ahora creo que las decisiones, como lo plantea bien Nico, uno lo tiene que ir tomando con tiempo y tenés que ir buscando, digamos, hacia dónde te vas a ir yendo. Completamente de acuerdo. A ver, desde los fundamentos económicos es muy difícil explicar el índice de acciones que yo muestro hace un rato. De nuevo, en agosto del año pasado, cualquier índice accionario estaba a nivel prepandemia y desde ahí no paró de crecer. Entonces uno dice, ¿cuál es el fundamento de ese crecimiento? La verdad que para mí no tiene fundamento macro, y cuando uno muestra la cifra, el principal fundamento es la tasa de ahorro extraordinario que hubo en Estados Unidos, consecuencia de un paquete de estímulos absolutamente exagerado e innecesario, no el de Trump en abril del año pasado, pero sí el de Biden en marzo de este año, y todavía Biden está hablando de otro paquete de infraestructura de 2 trillones adicionales, digamos, con lo cual sería una locura. Dicho esto, yo diría, dado que yo desde el punto de vista macro no tengo un fundamento para explicar ese crecimiento de las acciones, primero me perdí gran parte de la suba que se dio desde aquel momento, pero lo segundo es decir, hay que tener cuidado a futuro. ¿Por qué? Porque, a ver, el escenario, yo no diría si las tasas bajas van a seguir para siempre, sino si la suba de tasa, cuán abrupta va a ser y cuándo va a empezar. Porque la suba de tasas, de nuevo, en la medida que la economía vuelva a la normalidad y Estados Unidos, supongamos que la Reserva Federal logre ir a un 2% de inflación, o sea que no tenga ningún problema, bueno, si uno cree que Estados Unidos tiene que tener entre medio punto y un punto de tasa real, estamos diciendo que la tasa de 10 años tiene que ir arriba del 2%, 3% tiene que ir. Entonces, con ese nivel de 3% de tasa, lo que decía vos, Nico, es, bueno, ojo, que yo tengo que descontar los flujos de fondo a una tasa del 3%, donde no solamente del 3%, sino que es un incremento del 100% respecto a la tasa actual, que no es lo mismo 150 puntos que duplicar la tasa de interés. Primer punto. Con lo cual, yo creo, de nuevo, que la suba de tasas se va a dar. La pregunta es, ¿a qué velocidad? ¿Qué haga la Reserva Federal? En realidad, la Reserva Federal actúa sobre el overnight, digamos, la tasa de call. Acá la pregunta es qué lectura hace el mercado, que todo el resto de la curva... ¿Qué tasa, qué premio exige el mercado? Exactamente. Por la inflación. Exactamente. ¿Qué te pide el mercado, no qué hace la Fed? Ahora, los escenarios yo los separaría en dos. Esto es, o vamos a un escenario de convergencia de las variables de manera armónica, donde la Reserva Federal no tiene que hacer nada, o va haciendo algo gradualmente y logra un soft landing del 6,5% de crecimiento de la economía que vaya al 2%, que es su potencial. Pero el gran riesgo que hay acá es que en realidad esta inflación no sea transitoria, que la Reserva Federal tenga que salir rápidamente a subir la tasa y tengas un hard landing, digamos. Que rápidamente suba la tasa, que eso te lleva a una rápida caída de actividad económica y un ajuste de todas las variables consecuentemente de manera rápida. Entonces yo diría, ¿hoy hay un riesgo de eso? Sí, creo que hay un riesgo de eso. Respecto a tu pregunta, ¿a dónde me voy? A ver, acciones es el lugar donde vos tenés que estar cuando la economía crece en base a capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque ahí sube la rentabilidad y no hay problema de inversión. Cuando se te va acabando la capacidad ociosa aparecen presiones inflacionarias y la forma de cubrirte de inflación es con un commodity, y dentro de los commodities el oro es considerado una moneda, entonces creo que la forma de cubrirse es definitivamente el oro. Creo que la liquidez en el escenario de incertidumbre, bueno, king is cash, cash is king, dicen muchas veces, ¿no? Entonces creo que ahí, bueno, hay que considerarlo. Definitivamente en ese escenario, todo lo que sea renta fija a largo plazo, no hay que tenerlo en el portafolio, ¿no? Eso viene por un escenario en el cual la tasa de inflación empiece a ceder si te vas a una renta fija a largo plazo. La renta fija, empezar a mirarlo con un poco más de resguardo, acciones preferidas también, mudarse un poquito ahí, y a lo mejor mirar emergentes que tienen una potencialidad de crecimiento fuerte
porque salen desde el fondo hacia arriba, y las economías ya consolidadas que empiecen a bajar su ritmo de crecimiento. Es un poquito el... Sí, en el escenario de soft landing, sí. En un escenario de hard landing para emergentes, digamos, es un problema, ¿no? No, ahí todo se comporta igual, todo va mal. Sí, porque ahí va a tener baja de precio de materias primas, suba de tasa de interés, con lo cual todos los factores externos para mercados emergentes serían negativos, ¿no? Sí, caída de actividad económica, suba de tasa de interés, baja de precio de materias primas, digamos, todo te jugaría en contra. Como dicen, en las crisis todo tiene beta 1. Todo se comporta igual. Sí, sí. Fer, y con respecto a Argentina, con esto de que vos marcaste de, bueno, cayó la actividad económica cuando cayó la circulación. Por más que el gobierno diga, empiezo a bajar el déficit, supongamos que no hace política por votos y mantiene ese ritmo de déficit bajo, ¿no hay un consumo reprimido también ahí que cuando vuelva a funcionar un poco la actividad tenga un impacto en los precios? Acordate que la inversión ha sido baja, ¿no? Digamos, la capacidad de producción y volver a prender máquinas, no la veo que reaccione tan rápido la oferta como podría llegar a reaccionar la demanda. Por un lado, ahí no hay un foquito de incendio inflacionario, preguntan. Y por otro lado, vos marcaste que se está trabajando sobre el ancla nominal del dólar a un ritmo, que le han bajado el ritmo de devaluación a un 1,5. Si bien la inflación también va a un ritmo más tranquilo, a un promedio de 3,5 mensual. Tenemos una diferencia de 2 ahí, tenemos una diferencia en términos anuales, tenemos una inflación en dólares de un 25%. Argentina, inflación en dólares. Me voy al inmueble para fabricar dólares, se está poniendo cara Argentina, digo, me voy en stock para mañana fabricar dólares, o este caro que se está poniendo Argentina significa que también pierde competitividad y volvemos a chocar más adelante. No, a ver, yo creo que... No, empiezo por la segunda. A ver, el escenario hasta las elecciones para mí seguro va a ser de inflación mayor que depreciación, o sea, suba de costo en dólares, porque también eso es una forma de lograr votos, digamos. Entonces creo que ese va a ser el escenario. Lo segundo que me parece... a ver, y relacionemos las dos cosas, ¿no? Que en un año electoral y todos los años electorales en Argentina son de dolarización de portafolio, no creo que este vaya a ser la excepción. En ese proceso de dolarización de portafolio, como no lo puede hacer a través del tipo de cambio oficial, se irá por el blue, el contado con liquidación. Se podría presionar la brecha, pero creo que el Banco Central va a tender a controlarlo. Por otro lado, lo que me parece es que la otra forma de hacerte de dólares, de cuasi dólares, que todas las empresas que tienen un excedente de liquidez y pueden acceder al mercado oficial de cambios, lo que hacen es invertir. Entonces se ve una recuperación en la inversión ¿con qué? Con los pesos excedentes, digamos, todos los pesos excedentes que tengo, ¿qué hago? Y voy al tipo de cambio oficial y compro maquinaria porque es una forma de hacer dólares baratos. Entonces, creo que eso lo vamos a ver. Respecto al consumo, yo te diría que creo que el único consumo que se puede ver en Argentina es consecuencia de, dada la elevada inflación y la incertidumbre postelectoral, que nadie quiere estar con peso en el bolsillo, entonces cada peso que te llega al bolsillo, el que tiene capacidad de ahorro, está viendo todo el tiempo cómo reconvertirlo en algo. O sea, espera una caída en la demanda del peso, que había aparecido y que desaparezca. Exactamente. Respecto del precio de propiedades, a ver, si uno ve el costo de construcción primero, uno veía una recuperación en la construcción a partir de octubre del año pasado, pero hasta octubre, y se empezó a desacelerar los últimos meses, y no es casual, en octubre de nuevo, con un tipo de cambio de 180 en dólares, el costo de construcción era muy barato, entonces la gente desahorrando dólares y construyendo, bueno, eso tuvo algún impacto en la actividad de la construcción. Desde aquel momento el costo de la construcción subió 35% en dólares al contado con liqui. Y se ve que la construcción se empezó a resentir, digamos.
Claro, sí, tener un 60, 50% de índice de cambio de construcción. Entonces, si uno dice, a ver, el resguardo en construcción, en inmueble, y la verdad que depende del escenario en el que te sitúes. Si va a la rama de un no acuerdo con el Fondo Monetario, alguno podría decir, los precios en Argentina están baratos. Sí, en el escenario de una Argentina razonable, todos los activos argentinos son baratos. Ahora, de una Argentina que profundice alguna ideología post-elecciones, hoy todos los activos argentinos están caros, ¿no? Perfecto, el piso no tiene piso y el dólar no tiene techo. Bueno, Fer, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, ya estamos en hora de vuelta. Siempre es un gusto y una satisfacción enorme para el instituto tenerte con nosotros y para mí en lo personal también. No, por favor, te agradezco, Nico, ya te dejo, agradezco a la gente de Delta la posibilidad, y para mí un gusto estar con toda la gente del IAF, la posibilidad que me dan. Excelente. Muchas gracias, Delta, por habernos acercado al FEL esta tarde. Un gusto a todos, y un gusto para nosotros, y gracias por dejarnos participar. Un abrazo. Excelente. Me habilitaron la cámara, perdón. Ahí con la foto, pero bueno, acá estoy. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos, saludos a disposición de todos. Gracias, gracias Fe, gracias Nico y gracias a todas las filiales. Un abrazo. Claro.